¿Qué harías si te dijera que existen textos que la humanidad ha ignorado durante siglos, que revelan una versión completamente distinta de la vida de Jesús? ¿Qué pasaría si supieras que la historia que conoces, la historia que has escuchado desde siempre, puede estar incompleta? Hoy vamos a destapar algunos de los secretos mejor guardados del cristianismo. Estos textos prohibidos, olvidados y deliberadamente ocultos por la historia, nos cuentan otra versión de los eventos más importantes de la vida de Jesús. Desde los primeros días de la Iglesia, ha habido intentos de ocultar verdades que podrían cambiar nuestra forma de ver a Jesús, no como el mártir de siempre, sino como alguien que tenía un plan mucho más complejo, profundo y tal vez incomprendido. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato diferente, es una invitación a ver más allá de lo que nos han enseñado. Prepárate, porque lo que vamos a revelar hoy no solo desafiará todo lo que creías saber, sino que podría cambiar para siempre tu comprensión de la fe cristiana. Acompáñame a un viaje a través de los textos apócrifos, esos que han permanecido en la sombra, esperando a ser descubiertos. ¿Qué misterios se esconden sobre la relación de Jesús con Judas, sobre su conexión con María Magdalena y sobre las enseñanzas secretas que solo unos pocos privilegiados recibieron? Bienvenido a la historia que la Iglesia no quería que conocieras. El Evangelio de Judas, el traidor o el redentor. Empezamos con el Evangelio de Judas, uno de los textos más explosivos y controvertidos en la historia del cristianismo. Para la mayoría de nosotros, Judas Iscariote es el villano definitivo, el hombre que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, el símbolo de la traición más cruel e imperdonable. Pero, ¿y si te dijera que Judas no fue el traidor que siempre nos contaron? ¿Qué pasaría si descubrieras que, en realidad, Judas fue el único discípulo que realmente entendió a Jesús? Este evangelio sugiere algo impactante: que Judas no actuó por codicia sino por obediencia, que Jesús mismo le pidió que lo entregara para cumplir un plan divino. ¿Podrías imaginarlo? El hombre que ha sido vilipendiado por más de 2 milenios podría ser, de hecho, uno de los héroes de la historia. El Evangelio de Judas nos plantea una imagen completamente diferente de Jesús y de su relación con sus discípulos. En lugar de ser el traidor, Judas se convierte en el elegido para cumplir un rol crucial en el destino de Cristo. ¿Pero por qué, entonces, la Iglesia suprimió este texto? ¿Qué miedo tenían de que la historia de Judas fuera conocida? Es una historia que nos deja más preguntas que respuestas. Pero lo que está claro es que, de ser cierta, cambiaría por completo nuestra comprensión del sacrificio de Jesús. El Evangelio de Tomás, los dichos secretos de Jesús. Luego, tenemos el Evangelio de Tomás, un texto que presenta a Jesús de una manera aún más misteriosa. Este Evangelio no se centra en los milagros ni en la pasión de Cristo, sino en sus palabras, en los mensajes más ocultos que Jesús compartía solo con aquellos que estaban listos para escuchar. Son palabras llenas de misterio, sabiduría y profundidad. El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, dice uno de sus pasajes más memorables. No es un reino externo, ni un lugar al que llegamos al morir. Es un reino que ya está aquí, dentro de nosotros, esperando a ser descubierto. Jesús, en este Evangelio, no es solo el Redentor que conocemos de los textos canónicos, sino un maestro de verdades espirituales profundas, verdades que no eran para todos. Es posible que Jesús tuviera 2 versiones de su mensaje, una para las masas y otra para aquellos que estaban preparados para recibir conocimientos más elevados, más difíciles de entender. El Evangelio de Tomás nos invita a ver a Jesús no solo como el Salvador, sino como un maestro de sabiduría ancestral, alguien que nos desafía a mirar más allá de lo superficial y a buscar la verdad en lo profundo de nuestra alma. El Evangelio de Felipe, Jesús y María Magdalena. El siguiente texto que vamos a explorar es el Evangelio de Felipe,
Y aquí entramos en uno de los temas más controversiales de todos los tiempos: la relación entre Jesús y María Magdalena. Este evangelio sugiere que María no era solo una seguidora más, sino que era alguien mucho más cercano a Jesús, alguien que tenía un entendimiento de él, que superaba al de los demás discípulos. Hay un pasaje que ha despertado décadas de debate. En este texto, se menciona que Jesús solía besar a María en la boca. Aunque este gesto haya sido interpretado de diversas maneras, algunos estudiosos creen que indica una relación más profunda, tal vez incluso amorosa, entre Jesús y María Magdalena. Es posible que María Magdalena haya sido la persona que más comprendía a Jesús. ¿Por qué, entonces, su rol ha sido minimizado o incluso distorsionado a lo largo de la historia? Este evangelio nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué papel jugó realmente María en la misión de Jesús? ¿Es posible que haya sido su compañera espiritual, alguien a quien Jesús confió los secretos más profundos de su misión? El Evangelio de Felipe nos presenta una imagen de María que ha sido borrada por la historia oficial, una figura central en la vida de Jesús, un símbolo de la unión entre lo terrenal y lo divino. El Evangelio de la infancia de Tomás, el niño Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era Jesús cuando era un niño? ¿Podemos imaginarlo como un joven común y corriente, corriendo por las calles polvorientas de Nazaret, jugando con los demás niños de su edad? ¿O, por el contrario, llevaba ya en su interior la chispa divina, un poder inconmensurable que ni siquiera él mismo podía entender por completo? El Evangelio de la infancia de Tomás nos lleva a un terreno inquietante y fascinante: la niñez de Jesús. Pero lo que encontramos en este texto apócrifo no es la imagen dulce e inocente que la mayoría de nosotros asociamos con el joven Mesías. En lugar de eso, nos enfrentamos a un Jesús con una naturaleza dual, atrapado entre la divinidad y la humanidad, luchando por controlar sus poderes, a veces con consecuencias devastadoras. Este evangelio, que se cree fue escrito en algún momento del siglo II, nos ofrece relatos de un niño que apenas comenzaba a descubrir quién era y qué podía hacer. Pero en lugar de actos de compasión y amor, lo que encontramos en este texto es un joven que a menudo actúa impulsivamente, demostrando un lado oscuro y aterrador de su poder. Un poder que no siempre parece estar bajo su control. Imagina por un momento al pequeño Jesús jugando con otros niños en las calles de Nazaret. A simple vista, un día común, hasta que uno de esos niños, en un arrebato, empuja a Jesús. En lugar de reaccionar como cualquier otro niño, lo que sucede a continuación es profundamente inquietante. Jesús, en un acto de furia divina, usa su poder para matarlo. Sí, has escuchado bien. El joven Mesías, lleno de una energía incontrolable, arrebata la vida de otro niño solo por un empujón. ¿Es posible imaginar a Jesús, el Salvador, haciendo algo así? Este relato desafía nuestras concepciones tradicionales sobre él. Sin embargo, el Evangelio no termina aquí. Jesús, al darse cuenta de lo que ha hecho, en un giro casi macabro, resucita al niño poco después, como si estuviera jugando con las mismas fuerzas de la vida y la muerte, probando los límites de su poder. Esta escena no solo nos desconcierta, sino que también nos hace cuestionar: ¿qué tipo de niño era realmente Jesús? Este evangelio sigue presentando a un Jesús vengativo, un niño cuya capacidad para obrar milagros estaba teñida por su falta de madurez. En otro relato, un vecino molesto reprende al joven Jesús por desperdiciar agua mientras juega. La respuesta de Jesús no es la de un niño sumiso, sino la de un ser cuya naturaleza divina aún no está del todo contenida. Lanza una maldición sobre el hombre, dejándolo ciego al instante. ¿Qué nos está diciendo este evangelio? ¿Es posible que, en su infancia, Jesús todavía no entendiera completamente la magnitud de su misión y el impacto de sus acciones? ¿Acaso la divinidad que habitaba en él era tan abrumadora que, como un niño, aún no había aprendido a controlarla?
El Evangelio secreto de Marcos. Los misterios de la resurrección. Entre los muchos escritos que han surgido a lo largo de la historia del cristianismo, pocos son tan envueltos en misterio y controversia como el Evangelio secreto de Marcos. Este Evangelio apócrifo ha despertado fascinación, debate y especulación entre los estudiosos durante décadas, debido a sus insinuaciones crípticas y su contenido velado. A diferencia de los evangelios canónicos, que nos presentan a Jesús en su papel de maestro, sanador y redentor, este evangelio ofrece una visión diferente y mucho más oscura de su misión en la tierra. ¿Qué es lo que nos revela este texto perdido? ¿Qué misterio se esconde sobre la resurrección y los rituales iniciáticos de Jesús? Para comenzar a entender la profundidad de este texto, debemos remontarnos al siglo XX, cuando en 1958, un estudioso bíblico llamado Morton Smith hizo un hallazgo que sacudiría los cimientos de la investigación sobre el Nuevo Testamento. Mientras examinaba una carta de Clemente de Alejandría, un influyente teólogo cristiano del siglo II, descubrió una referencia intrigante a una versión más profunda y secreta del Evangelio de Marcos. Clemente, en su carta, menciona que este evangelio oculto era enseñado solo a aquellos iniciados en los misterios más elevados del cristianismo. En el corazón de esta revelación se encuentra un episodio que, según Clemente, había sido eliminado del Evangelio de Marcos común. Este relato involucra a un joven rico que Jesús resucita de entre los muertos, pero con un detalle profundamente inquietante. Tras la resurrección, el joven parece ser iniciado en algún tipo de rito secreto, un ritual espiritual desconocido para nosotros. ¿Qué estaba realmente enseñando Jesús a aquellos a quienes traía de vuelta a la vida? Este es el núcleo del misterio que envuelve el Evangelio secreto de Marcos. El fragmento más famoso del Evangelio secreto describe cómo Jesús, tras haber resucitado al joven, lo lleva a un lugar apartado donde pasa la noche con él, enseñándole los misterios del reino de Dios. La sola mención de este encuentro, con sus connotaciones de intimidad espiritual y el uso de símbolos esotéricos, ha dado lugar a incontables interpretaciones y preguntas. ¿Qué tipo de rituales estaba llevando a cabo Jesús con este joven? ¿Cuál era el propósito de estas enseñanzas secretas y quiénes eran dignos de recibirlas? Este relato no se encuentra en los evangelios canónicos que conocemos hoy. En cambio, parece sugerir una enseñanza oculta, reservada solo para aquellos discípulos que estaban listos para comprender las verdades más profundas de la fe. Pero, ¿por qué estas verdades serían ocultadas del público general? Según Clemente, esta versión más espiritual del Evangelio fue deliberadamente suprimida por la iglesia primitiva para evitar que fuera malinterpretada. Sin embargo, lo que sabemos a partir de sus escritos es que el Evangelio secreto de Marcos era utilizado solo en los círculos más íntimos, como una guía para aquellos que buscaban un conocimiento más profundo y espiritual. Aquí no estamos hablando simplemente de la enseñanza de parábolas o de milagros curativos. Estamos hablando de una sabiduría esotérica, un conocimiento prohibido que solo aquellos que habían sido iniciados podían comprender. El acto de resurrección en este evangelio adquiere un significado mucho más simbólico y transformador que en otros textos del Nuevo Testamento. En lugar de ser simplemente un milagro que devuelve la vida física, parece señalar a una resurrección espiritual, una muerte y renacimiento que no solo involucra el cuerpo, sino el alma. Este joven resucitado, según las insinuaciones del texto, no solo volvió a la vida, sino que despertó a una nueva conciencia, una comprensión de los misterios celestiales que estaban más allá de la mente humana común. Este aspecto de iniciación es clave. En los escritos gnósticos y en otros evangelios apócrifos, el concepto de misterio es central. Los misterios eran enseñanzas ocultas, verdades profundas que no podían ser comprendidas por todos. Solo aquellos que estaban espiritualmente preparados podían ser iniciados en estos misterios. En este contexto, la resurrección de este joven
no era solo un acto de compasión o de poder divino, sino una invitación a un conocimiento más profundo y transformador, una especie de rito de pasaje hacia un nivel superior de entendimiento espiritual. Pero, ¿qué eran estos misterios que Jesús enseñaba? Los estudiosos han propuesto varias teorías, muchas de ellas basadas en tradiciones esotéricas y gnósticas. Según algunos, los misterios de Jesús estaban relacionados con una comprensión oculta del reino de Dios, una visión del cosmos y de la relación entre el hombre y lo divino que no era accesible a todos. En estos ritos secretos, los iniciados podían experimentar una conexión directa con lo divino, un renacimiento espiritual que los liberaba de las limitaciones de la carne y los conducía a una nueva vida en el espíritu. El concepto de muerte y resurrección es un tema recurrente en muchas religiones de misterio de la época, incluidas las religiones grecorromanas. En estos cultos, los participantes a menudo pasaban por rituales de muerte simbólica, donde morían a su vida anterior y renacían a una nueva vida espiritual. Podría ser que Jesús estuviera ofreciendo un tipo de iniciación similar a aquellos discípulos cercanos a él. Es posible que la resurrección que ofrecía no fuera solo física, sino una transformación interna y espiritual, una iniciación en los misterios más profundos del reino de Dios. Otro aspecto fascinante del Evangelio secreto de Marcos es su resonancia con el gnosticismo, una corriente temprana del cristianismo que enfatizaba el conocimiento secreto y la salvación a través de la revelación. Para los gnósticos, el mundo material era visto como una prisión, y la salvación implicaba escapar de esa prisión a través del conocimiento esotérico. Es posible que este evangelio fuera parte de una tradición gnóstica primitiva, donde Jesús no solo curaba el cuerpo, sino que ofrecía una vía de escape del mundo material a través del conocimiento secreto. La iglesia primitiva, temerosa de que estas ideas fueran malinterpretadas o condujeran a herejías, suprimió el evangelio secreto de Marcos, integrándolo en el olvido. Pero su resurgimiento, siglos después, ha vuelto a abrir la puerta a las preguntas que nunca dejaron de rondar a los estudiosos y creyentes. ¿Qué enseñanzas secretas estaban escondidas en la vida de Jesús? Y más importante aún, ¿por qué fueron ocultadas al resto de la humanidad? El Evangelio secreto de Marcos nos invita a reflexionar sobre las verdades no contadas, las historias no reveladas y los conocimientos que podrían haber sido silenciados. ¿Qué parte de la misión de Jesús permanece oculta en la historia? Es posible que la verdadera naturaleza de la resurrección que Él ofrecía fuera mucho más que un simple retorno físico a la vida, sino una transformación espiritual destinada solo a aquellos que estaban preparados para recibirla. Este evangelio nos recuerda que, a lo largo de la historia, siempre ha habido conocimiento reservado para aquellos dispuestos a buscarlo. Una sabiduría más allá de la comprensión superficial, que no es fácilmente accesible para todos. Al igual que en los tiempos de los antiguos misterios, las enseñanzas más profundas requieren una búsqueda interna, una transformación personal. El Evangelio secreto de Marcos sugiere que Jesús no solo era un maestro público, sino también un guía esotérico, un instructor que no solo ofrecía la salvación para todos, sino que también invitaba a unos pocos elegidos a penetrar en los misterios más ocultos del reino de Dios. Y este Evangelio, con sus insinuaciones crípticas y su contenido resguardado, es quizás un recordatorio de que hay mucho más en la figura de Jesús de lo que los evangelios canónicos nos han permitido conocer. A lo largo de estos evangelios apócrifos, descubrimos un Jesús mucho más complejo, humano y enigmático del que hemos conocido a través de los textos oficiales. Un Jesús que confía en Judas, que comparte un lazo especial con María Magdalena y que revela conocimientos ocultos solo a aquellos que estaban preparados para recibirlos. Estos textos nos desafían a mirar más allá de lo que siempre hemos creído, a preguntarnos si lo que sabemos sobre Jesús es solo una parte de la verdad. ¿Qué otras revelaciones nos han sido ocultadas a lo largo de los siglos?
Solo el tiempo y la búsqueda sincera de la verdad nos dará la respuesta. Si el video te ha gustado, te invitamos a apoyar este canal suscribiéndote y dejándonos tu me gusta. También nos encantaría conocer qué piensas de la información expuesta en este video. Siempre leemos lo que escribes.